Prepárate para una historia que te atrapará de principio a fin. Conocerás a Gabriel Sánchez, un genio latino de 17 años, cuya vida fue trastornada por una brutal injusticia racial. Esposado y arrojado a la cárcel, acusado de un crimen que no cometió, Gabriel enfrentó un sistema que parecía haberlo condenado incluso antes del juicio. Pero en el tribunal, con la fuerza de la verdad y la inteligencia que Dios le dio, transformó el escenario de su humillación en una lección de justicia, desenmascarando el racismo y convirtiéndose en un símbolo de esperanza y superación. Quédate con nosotros y descubre cómo la fe y la determinación pueden mover montañas. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte otras narrativas inspiradoras que tocan el alma y fortalecen la fe. Gabriel siempre supo que el mundo exterior tenía una forma de ponerte a prueba, de arrinconarte, incluso cuando solo querías hacer lo correcto. Con visión. Solo 17 años, ya poseía una madurez que iba mucho más allá de su edad. En Tucson, Arizona, era visto como un prodigio, un genio de las matemáticas y la física que, en lugar de disfrutar de su adolescencia, pasaba las noches enseñando lo que sabía a universitarios, gente mucho mayor que él. No había arrogancia en su mirada, solo una calma impresionante y una dedicación que rozaba el fanatismo. Su sueño de ser ingeniero aeroespacial no era solo una ambición personal, era una forma de mostrar a otros jóvenes latinos que el cielo no era el límite, era solo el comienzo. Quería ser la prueba viviente de que la excelencia no tenía color ni apellido, sino sudor y persistencia. Esa noche, la rutina de Gabriel seguía su curso normal. El campus universitario, generalmente vibrante de estudiantes, estaba más tranquilo. Acababa de salir de una tutoría de cálculo avanzado, la mente aún efervescente con las ecuaciones y los desafíos que acababa de resolver con uno de sus alumnos. El aire, de Tucson, seco y familiar, lo envolvía mientras caminaba a casa, absorto en sus propios pensamientos. No había prisa, solo la satisfacción de otra noche de trabajo bien hecho. De repente, la luz fuerte de una linterna lo golpeó, y una voz grave y autoritaria lo hizo detenerse. Era el oficial Ripley, y la forma en que el policía se acercó ya delataba que esa noche no sería como las otras. Gabriel sintió un escalofrío en la espalda, una sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. El oficial Ripley, sin siquiera darle a Gabriel la oportunidad de explicarse, rápidamente le dijo que coincidía con la descripción de un sospechoso de robo. No hubo preguntas, ni un intento de verificar sus documentos. Era como si la decisión ya estuviera tomada antes de la detención. Gabriel, con su postura tranquila y el carné de la universidad visible, intentó argumentar, explicar que estaba saliendo de una clase de refuerzo, que no tenía nada que ver con eso, pero las palabras parecían perderse en el aire, sin llegar a los oídos del policía. En cuestión de segundos, sintió las esposas apretar sus muñecas, una sensación fría y opresora que lo hizo tragar saliva. La violencia innecesaria en la forma en que fue detenido solo aumentó la sensación de injusticia, de que estaba siendo tratado como un criminal, no como el estudiante dedicado que era. La noche en la comisaría fue larga y fría. El mono naranja, tosco e impersonal, parecía un uniforme para una culpa que no sentía. Cada hora que pasaba en la celda estrecha, el olor a moho y desesperación impregnado en el aire era un golpe en su alma. Pensó en su familia, en su madre, que debía estar preocupada, sin saber dónde estaba. La injusticia de la situación le dolía más que las esposas. Gabriel, que siempre buscó el orden y la lógica en los números, se veía en un caos absurdo, una pieza en un juego que no entendía, pero que parecía tener reglas diferentes para personas como él. El racismo, antes una palabra en libros y conferencias, se convertía en una realidad palpable, sofocante, allí dentro de aquella celda. Cerró los ojos, tratando de alejar la frustración, pero la imagen del rostro impasible de Ripley no salía de su mente. Era una sensación amarga, la de ser juzgado y condenado por algo que no había hecho, solo por el color de su piel. Al día siguiente, cuando Gabriel fue llevado al tribunal,
La escena era aún más desoladora. Entró en la sala esposado, el llamativo mono naranja contrastando con el gris, impersonal del ambiente. Cada paso resonaba en el pesado silencio del lugar, y podía sentir las miradas sobre él, miradas que parecían ya tener un veredicto listo, independientemente de lo que sucediera. Era un ambiente cargado de prejuicio silencioso, un peso invisible que flotaba en el aire. Ese lugar, teóricamente hecho para buscar la justicia, parecía más un escenario donde el color de la piel dictaba el rumbo de las cosas. Gabriel respiró hondo, tratando de mantener la compostura, pero el corazón le latía fuerte en el pecho, una mezcla de rabia y desamparo, pero no estaba solo. En medio de aquel escenario opresor, la figura del señor Hernández, su abogado, fue un alivio. Hernández no era solo un abogado, era un amigo de la infancia de la familia, un activista jurídico que conocía bien los engranajes de aquel sistema. Él era la esperanza de Gabriel, la voz que necesitaba en ese momento. El señor Hernández lo miró con una expresión de apoyo incondicional, un asentimiento que decía, «Estamos juntos en esto». En ese instante, Gabriel sintió una fuerza renovada, una determinación que brotaba del fondo de su alma. Se negó a bajar la cabeza. Decidió que, aún acorralado, usaría cada gramo de su inteligencia para probar su inocencia, para desenmascarar la injusticia que se estaba cometiendo. El tribunal, que antes parecía un lugar de condena silenciosa, comenzó a transformarse. El señor Hernández, con la calma de quien domina el terreno, comenzó a presentar las pruebas. No era una defensa basada en emoción, sino en hechos, en datos concretos, el lenguaje que Gabriel tanto dominaba. Se mostraron videos de cámaras de seguridad del campus, mostrando a Gabriel en el exacto horario del robo, a kilómetros de distancia del lugar del crimen, dando clase en la biblioteca de la universidad. La imagen de él, inclinado sobre los libros y con la expresión concentrada, era la prueba más elocuente de su inocencia. Cada fotograma que pasaba en la pantalla era como un martillazo en las acusaciones, derribando la narrativa que Ripley había intentado construir. Todavía había más. El señor Hernández no se detuvo ahí. Mostró capturas de pantalla de las conversaciones de Gabriel con los alumnos, confirmando los horarios de las tutorías. El carné de acceso a la Universidad de Gabriel, con los registros electrónicos de entrada y salida, reforzaba aún más su presencia en el campus. Era un enredo de evidencias, frías e irrefutables, que dibujaban un cuadro completamente diferente del que el oficial Ripley había pintado. Con cada nueva prueba, la atmósfera en el tribunal cambiaba. Las cabezas se volvían, los susurros aumentaban. El juez, antes con una expresión severa, parecía ahora más atento, sorprendido con la precisión de los hechos presentados. Gabriel, sentado allí, sentía un hilo de esperanza encenderse, viendo la verdad, antes sofocada, comenzar a emerger. Pero el momento clave, el verdadero golpe que desenmascaró toda la farsa, llegó con la cámara corporal del propio policía. El señor Hernández pidió que se mostrara el video, y la sala entera contuvo la respiración. Las imágenes comenzaron a reproducirse, mostrando el momento de la detención, la postura agresiva de Ripley y la calma perpleja de Gabriel. Todo parecía normal hasta que, de repente, la grabación sufrió un corte abrupto, justo en la parte crucial de la interacción. No era un error técnico, era una edición descarada, un torpe intento de esconder lo que realmente había sucedido. El murmullo en la sala se intensificó, y el rostro del policía, que antes parecía intocable, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Era la manipulación expuesta, en vivo, para que todos la vieran. El señor Hernández, con voz firme, señaló el corte en el video, cuestionando la integridad de la prueba presentada por la acusación. Explicó que el corte era intencional, hecho para omitir la conducta inapropiada del oficial y, posiblemente, las palabras cargadas de prejuicio que se habían dicho. El aire en el tribunal se volvió pesado, una mezcla de indignación y asombro. El juez, con una expresión seria, ordenó que la grabación original, sin ediciones, fuera provista inmediatamente. La fiscalía, que antes parecía tan confiada, ahora estaba visiblemente afectada. Gabriel,
Sentado allí, sintió un alivio, una mezcla de triunfo y tristeza. Esa manipulación era la prueba concreta de que no se trataba solo de un error, sino de una acción intencional, impulsada por prejuicios y abuso de poder. El silencio, que siguió a la revelación, fue más elocuente que cualquier palabra. La noticia de lo que sucedió en el tribunal se extendió como un incendio. El caso de Gabriel Sánchez, un joven latino prodigio injustamente acusado y encarcelado, se convirtió en noticia nacional. No era solo otra historia de injusticia, sino una que, de forma casi didáctica, exponía el rostro del racismo institucional. La manipulación del video del policía Ripley, mostrada en vivo, conmocionó a todos, e hizo que la opinión pública se volcara hacia Gabriel. La gente, en sus hogares, en sus trabajos, comenzó a discutir el asunto, a cuestionar lo que realmente sucedía dentro de los sistemas de justicia. Era un reflejo doloroso y necesario de una realidad que muchos preferían ignorar. Aquel día, que comenzó con la humillación, se transformó en el escenario de una revelación impactante. Gabriel, incluso con la atención de los medios y el peso de tener su vida expuesta, mantuvo la misma dignidad. El juez, después de la exhibición del video editado y la presentación irrefutable de las pruebas, no tuvo otra opción que absolver a Gabriel. La decisión fue anunciada con voz firme, pero la sensación de alivio que invadió la sala fue casi palpable. No era solo una cuestión de inocencia, sino de justicia siendo hecha, aunque con retraso. Para el oficial Ripley, el desenlace fue diferente. Fue inmediatamente suspendido y se abrió una investigación profunda por conducta racista recurrente. Era el comienzo de una rendición de cuentas, una señal de que las acciones no quedarían impunes. Gabriel observó todo con una serenidad que impresionaba, sin euforia, solo la quietud de quien sabía que el camino aún era largo. Pero Gabriel no quería venganza. La idea de revanchismo no encajaba con su forma de ser, con su visión del mundo. Sabía que el verdadero cambio no venía de tomar represalias por lo sucedido, sino de transformar el dolor en propósito. Su visibilidad, que antes era una consecuencia dolorosa de una injusticia, se convirtió en una herramienta poderosa. Decidió que usaría esa voz para algo más grande, algo que pudiera impactar la vida de otros jóvenes como él, que enfrentaban desafíos similares, a menudo invisibles a los ojos de la sociedad. Era la oportunidad de cambiar el juego, demostrar que el conocimiento y la verdad podrían ser más fuertes que cualquier prejuicio. Así nació el Proyecto Horizonte. No era un proyecto grandioso en términos de estructura, pero gigantesco en su intención. Un fondo de becas para jóvenes latinos que, como él, enfrentaban injusticias o barreras debido a su origen. Gabriel quería ofrecer no solo apoyo financiero, sino también una señal de que no estaban solos, de que había una comunidad que creía en su potencial. Quería dar a esos jóvenes la oportunidad de brillar, de tener acceso a la educación y a oportunidades que, de otra forma, quizás nunca tendrían. Era su manera de construir puentes, de sembrar esperanza donde antes solo existía la sombra de la desigualdad. Además del Proyecto Horizonte, Gabriel comenzó a dedicar parte de su tiempo a algo que consideraba esencial: compartir su historia y sus aprendizajes. Empezó a dar charlas en escuelas y universidades, hablando abiertamente sobre el racismo institucional y cómo él, a pesar de ser un prodigio, fue víctima de un sistema que lo veía de manera diferente por el color de su piel. No era un discurso de víctima, sino de superación, de cómo la educación y la inteligencia emocional podían ser herramientas poderosas de resistencia. Hablaba de las matemáticas no solo como números, sino como una forma de pensar, de buscar la verdad, de desentrañar la lógica detrás del caos. En cada conferencia, en cada mirada atenta de los jóvenes en sus asientos, Gabriel sentía que estaba cumpliendo su misión. Quería mostrar que el conocimiento es el arma más grande contra la ignorancia y el prejuicio. Contaba su experiencia en el tribunal, describiendo cada detalle de la farsa de Ripley y cómo las pruebas concretas e irrefutables fueron capaces de desmantelar la mentira. Hablaba de la importancia de mantenerse firme, de no bajar la cabeza, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Era un mensaje de empoderamiento, de que la verdad,
Por más que tarde, siempre encuentra un camino para manifestarse. La historia de Gabriel, que podría haber sido una más entre tantas de injusticia y silencio, se convirtió en un faro. Él no se convirtió en un ícono por ser un genio académico, sino por usar su mente brillante para desafiar las estructuras que intentaron oprimirlo. Poco a poco, el mensaje de que una mente, por más subestimada que sea por su color u origen, jamás puede ser silenciada cuando la verdad encuentra su voz, comenzó a resonar. Él probó, en la práctica, que el racismo, por más arraigado que sea, puede ser desarmado no con violencia, sino con inteligencia, estrategia y, sobre todo, con hechos incuestionables. Él enseñó al mundo una lección de justicia, de resiliencia. La forma en que Gabriel enfrentó el sistema, de cabeza erguida, sin gritos ni ataques, sino con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor, fue inspiradora. No hubo grandiosos discursos de revuelta, sino la quietud de quien sabía que la verdad hablaría por sí misma. Aquel viaje en el tribunal, que comenzó con la humillación de ser esposado y vestido con un mono naranja, terminó con la conquista no solo de su libertad, sino de un respeto que trascendió las barreras del prejuicio. Era la prueba de que un joven latino, incluso acorralado, podía levantarse y mostrar al mundo el poder de su mente y de su integridad. Al final, Gabriel conquistó mucho más que su libertad física. Conquistó el respeto de una nación, el reconocimiento de que su valor no estaba en el color de su piel, sino en la capacidad de su mente y en la fuerza de su carácter. Se convirtió en un símbolo, una inspiración para muchos que se sentían invisibles u oprimidos. Lo que comenzó como una experiencia de humillación se transformó en una plataforma para el cambio, una prueba de que la superación verdadera viene de dentro, de la capacidad de levantarse después de cada caída y de usar el propio dolor como combustible para el bien mayor. La historia de Gabriel es un recordatorio vívido de que la verdad, la persistencia y la inteligencia pueden desarmar incluso las estructuras más hostiles y prejuiciosas. Él probó que el silencio estratégico y el saber son armas poderosas. Su camino, que culminó en aquel día en el 1900 tribunal, no fue sobre venganza, sino sobre justicia, sobre mostrar que la humanidad y la dignidad no pueden ser encadenadas. Y así, de forma natural y sin explicaciones mágicas, Gabriel Sánchez se convirtió en un faro, un genio que de hecho humilló el racismo, no con fuerza bruta, sino con la simple y abrumadora fuerza de la verdad.